Hola, muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues bienvenidos otra vez al programa de La Esquina. El día de hoy pues vamos a tomar pues el tema de lo que es el liderazgo. Y pues el día de hoy pues nos está acompañando, si se pueden presentar. Sí, como no, Rafael Velasco, un privilegio estar aquí. Pedro Longoria, también, mucho gusto estar Mucho aquí. gusto, hermano. ¿Y tu Mi nombre es Juan Pablo Banda. Y Rafael Velasco Jr. para servirles. Y su servidor Andrés Chapa. Y bueno, pues como vamos a tener el tema pues de liderazgo, pues obviamente invitamos aquí gente que es de liderazgo aquí en la iglesia, pues a un puesto obviamente pues muy importante aquí, que es un tema pues muy a tratar que casi no se platica, pero pues obviamente nosotros queremos conocer pues un poquito de lo que hacen. Y pues aquí lo que queremos también saber, pues cómo es su relación pues entre el líder y los miembros de la iglesia, o sea, cómo es su experiencia personal de cada quien. ¿Quieres empezar, hermano? Bueno, digo, yo quisiera aclarar un poquito esto de líder. A lo mejor en nuestra iglesia, en nuestro contexto, se ha manejado esta palabra por situaciones que han ocurrido en otros años aquí en nuestra iglesia. Y yo creo que más que líder, debemos entender esto como siervo, como servir. Si recuerdan por ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, hay un evento ahí y se menciona, ¿recuerdan qué se menciona ahí? La elección de los 7 diáconos. La iglesia empezó a crecer, mucha gente se empezó a añadir a la iglesia y como todo mundo tenía en común todo, se repartían alimentos. Entonces los griegos se quejaron de que a sus viudas no les estaban entregando el alimento. Entonces esto lo hablan con los apóstoles y les dicen, bueno, nosotros apóstoles o ellos apóstoles no debían de dejar de compartir el mensaje del evangelio para servir a la mesa. Entonces dice, bueno, escojan ustedes 7 personas que sean llenas del Espíritu Santo, vienen ahí unos requisitos y que ellos son los que sirvan a las mesas. Y yo quiero que se nos quede esto en la mente. O sea, el puesto o la función que realizamos es servir. Servir a los miembros de la iglesia y servir también al pastor. Somos apoyo incondicional para lo que realiza el pastor. Un pastor no puede realizar todas las tareas. Si queremos que él lo haga todo, va a ser imposible. Sí. Entonces, él tiene que apoyarse en algunas personas y delegar algunas cosas. Y bueno, vienen algunas otras consideraciones. No sé si quieras comentar algo, Rafa. Sí, complementando lo que dices, hermano, creo que el liderazgo de nuestra iglesia y en general la iglesia de Cristo tiene una línea muy clara por parte de Cristo en Marcos 10, que es diferente a lo que maneja el mundo, porque el mundo maneja jerarquías. Los líderes o los amos, los dueños, siempre son los que están hasta arriba y todos los demás abajo. Y siempre se sirven de ellos para sus propósitos. Pero en la iglesia no es así. Lo dice claramente y con esto complemento muy bien lo que dice el hermano Pedro en cuanto a qué significa ser siervo. Y ser siervo es servir. Dice ahí que quien quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Entonces, eso es un giro completamente diferente a lo que maneja el mundo hoy. Y una segunda cuestión que para mí es bien importante. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, estamos hablando de personas que son convertidas, que son hijos de Dios. Lo que no sucede afuera. Afuera podemos pensar que pues un líder en base a sus creencias, sus valores,
generalmente maneja esto como les decíamos, ¿no? Él está arriba de la jerarquía y abajo todos los demás. Pero cuando hablamos de un contexto de iglesia, pensamos entonces que los líderes están más bien abajo, sirviendo a los demás. Dos cosas importantes. Sí, y ahorita mencionabas Marcos 10, es el mismo pasaje que traía yo aquí de Hechos 20, cuando los discípulos, Juan y su hermano, se acercan con Jesús y le dicen, oye, cuando vengas en tu reino, pues qué tal si me pones a mí a la derecha y a mi carnal a la izquierda. Dice Jesús, bueno, esto, ¿pueden ustedes tomar esta cosa? Sí podemos. Bueno, nada más que yo les digo una cosa, y es justamente lo que acaba de decir el hermano. En el mundo, los gobernantes se enseñorean, es decir, se sirven de los demás. Y creo que nos queda muy claro en el ambiente secular cómo es esto, cómo son los gobiernos. Los gobiernos se sirven de los que estamos abajo, de los gobernados. En la iglesia no, y de hecho ahí Cristo dice, porque, o sea, el ejemplo soy yo he venido no para que me sirvan, sino para servir. Y este debe ser justamente el sentimiento y el conocimiento que debemos de tener nosotros. O sea, yo estoy aquí en la iglesia, pero para servir, no para ser servido. No me voy a vanagloriar o a servirme de los demás. Estoy para ayudar, para apoyar. Así es. Y, perdón, adelante. Sí, sobre esto que comentan, hay un versículo en Mateo 20:25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, que es lo que platicábamos, ¿no? Que en el mundo, si tú ves a lo mejor en el ámbito profesional a alguien en un puesto ejecutivo, un gerente, un director, un presidente de una compañía, generalmente se le sirve a él, ¿no? O se le trata con mucho cuidado y se le hacen muchas cosas, ¿no? Pero dice versículo 26, 27 y 28, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Una palabra que a lo mejor no pensaríamos que está relacionada, pero aquí lo dice, ¿no? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces creo que es el versículo perfecto para lo que comentábamos. El liderazgo es diferente en la iglesia que allá afuera, ¿no? Sí. Ahora, eso no quiere decir que el esquema que define la Biblia no funcione afuera también. Cuando lo implementamos, claro, y los líderes o gerentes, en lugar de estar ordenando, se dedican a habilitar a sus empleados para que puedan hacer su función, entonces estamos hablando de un esquema muy parecido a la iglesia, ¿no? Y regresando un poquito a la pregunta que hacías, ¿cuál es la relación entre el líder y los miembros? Yo creo que en general un líder no es una monita de oro, ¿no? Las relaciones generalmente son buenas. Si Dios nos pone ahí y pensamos que Dios fue el que definió que estuviéramos ahí, entonces Él nos da la habilidad para poder entablar todas estas relaciones que de alguna manera mantienen a la iglesia funcionando. Pero les digo, no somos monedita de oro. A veces tenemos muy buenas y excelentes relaciones con la mayoría, creo, incluyendo el pastor, decía el hermano Pedro. Pero pudiera haber por ahí alguien que diga, no me gusta cómo es, o yo soy mejor, o lo que sea. Y hay de todo realmente. Entonces, yo creo que en general sí podemos decir que hay buenas relaciones, pero no es el 100% de los casos. Y es que, debemos entender una cosa, o sea, una iglesia es un grupo de pecadores redimidos, todos somos pecadores redimidos. Y
pecado sigue aquí. Mientras estemos Claro. vivos, aquí está en nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a muchas situaciones, a muchas condiciones. Entonces, obviamente el nivel espiritual o la edad espiritual, no el nivel, la edad espiritual de cada miembro de la iglesia es diferente. Un recién convertido, según lo que vemos en la escritura, pues es como un niño que necesita leche. Ya después, pues papilla, alimento sólido, y luego ya más sólido para ya poder enfrentar las cosas de una manera diferente o más madura. Más madura. Más madura, vamos a decir. Y una de las tareas que creo yo tenemos como líderes es tratar de identificar ese tipo de situaciones, de condiciones, para ahora sí, en la medida de nuestras posibilidades, poder servir a que alguna conducta de estas pueda ser corregida en base a lo que dice la escritura. O sea, no nos podemos despegar de aquí, porque si nosotros intentamos manejarnos con criterios de afuera, esto va a fracasar y no va a funcionar. Entonces, hay criterios aquí en la escritura, bien dice Rafa y lo comentaba, no somos perfectos. Mientras estemos en este cuerpo tenemos pecados, pero nuestra intención siempre es poder, en la medida de las posibilidades, ayudarle al pastor a estar al pendiente de la congregación. ¿Sí? A lo mejor el pastor no se mueve en el círculo donde yo me muevo dentro de la iglesia, y yo puedo ver y detectar necesidades en la vida de las personas que a lo mejor él no se ha dado cuenta. Entonces yo voy a ser un conducto para poder ayudar en la vida de la persona. Creo que esto de alguna forma nos puede llevar a pensar en nuestra relación como líderes con los miembros de la iglesia. Y bueno, yo quisiera pensar que la iglesia nos ve como alguien en quien pueden confiar para poderles ayudar en situaciones que puedan estar ocurriendo en su vida, ¿verdad? Sí. Y realmente el mantenerse como líder en la iglesia, igual que sucede afuera, cuando alguien te asigna una función y tienes que cubrir una responsabilidad, tienes que mantenerte ahí por méritos propios. En el caso de la iglesia hay algunos factores que influyen en eso, en que realmente la gente te empiece a ver como un líder. Y en eso está la humildad, en eso está que realmente tengas un interés genuino por su bienestar, el testimonio que damos. Y todo esto, pues, una vez que estás como líder en la iglesia, estás en la vitrina, porque todo el mundo te ve. Cualquier cosa que hagas, sea buena, sea mala, sea que a lo mejor no entienden el contexto en el cual estás tomando a lo mejor una decisión, todo es juzgado. Pero creo que con la ayuda de Dios y la oración, muy importante la oración, puedes seguir adelante, ¿no? Y puedes, en base a estos parámetros de humildad, etcétera, puedas continuar tu carrera creciendo en el Señor. Dice aquí 1 Pedro 5 del 1 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, estamos hablando aquí de liderazgos o de servidores, pero nosotros no somos los únicos servidores aquí en la iglesia. Ustedes ahorita en este momento están siendo servidores porque están encargados de un trabajo. Hay ministerios en nuestra iglesia. Cada coordinador de ministerio es un servidor. Entonces, esta parte donde Pedro dice que debemos de cuidar, todos debemos de cuidar. ¿Y cómo los debemos de cuidar? Dice
Déjenme decirles, en Primera de Timoteo, esta recomendación que Pablo le da a Timoteo. Primera de Timoteo 5, también del 1 al 3, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, realmente, ¿cuál es la función de cada uno de nosotros, de cada quien que participa aquí en la iglesia? Cuidar la iglesia de Dios, cuidar el rebaño, estar al pendiente. Yo, Rafa, yo, el pastor, a lo mejor no va a estar dentro del círculo que ustedes tienen, pero ustedes se van a poder dar cuenta de situaciones, y cuando son situaciones que van en contra de lo que dice la Escritura y que pueden afectar a la iglesia, debemos de tomar cartas en el asunto. Y esta es la parte álgida, ¿verdad? Sí. Porque en situaciones de este tipo, ¿quién debe tomar una decisión? El líder. El líder. El líder. ¿Y por qué el líder? Porque ¿Para eso está o qué? fue la persona que se eligió ¿Para qué? Para esa función. para esa función básica, o sea, para Mire, resolver ese tipo mire, de asuntos. Bien fácil. Y ahorita soy protesorero también, ¿sí? Si de repente Chapa se da cuenta de que yo me estoy robando un billetillo de la iglesia, nada más él, Dice, sí, la de Puebla, sí, nada más él se dio cuenta. ¿Qué debe de hacer Chapa? Quedármelo. No. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero va a tener que tomar una decisión. Y a lo mejor Rafa puede decir, Chapa, ¿cómo el hermano Pedro? No, con estos ojos que se los han de comer los gusanos, yo lo vi. Va a decir Chapa, caray. Y luego Juan Pablo, no, pues sí, al hermano Pedro tenemos mucho tiempo de conocerlo, ¿no? lo tenemos en un altar. Así, Sí, todo. casi. Casi. Entonces, ¿quién debe tomar una decisión con respecto a la actitud que yo tengo? Yo estoy haciendo algo totalmente malo, contrario a lo que dice la Escritura. ¿Quién debe de tomar la decisión de hablar conmigo? Primero, recordemos que, pues es que estos son temas muy amplios, ¿verdad? Pero hay un orden para poder confrontar una situación de este tipo. Primero es 1 a 1. Sí. Hermano Pedro, oiga, pues yo vi esto, ¿verdad? Y pues no se ponga la del Puebla, pero pues está mal. Sí. Ok. Y yo me sigo clavando la lana, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de hacer Chapa? Ir con alguien más. Oye, Rafa, ¿sabes qué? Mira, hay esto. Entonces, ellos dos van a venir conmigo. Es lo que marca ahí la Escritura. Oh, hermano, pues mire, pues no está pero yo voy a seguir. Y entonces, pues ya se tiene que involucrar más gente. Y si no le hago caso a la demás gente, pues entonces ya se lo van a tener que hacer a la iglesia. Pero mientras eso sucede, ¿qué puede pensar Rafa? Que no ha estado involucrado en este tipo de situaciones. Se las tamañan estos vatos. O sea, ¿cómo? Pues el hermano es así, es así. Pero ¿por qué? Aquí. Ahí. ¿Pero por qué? Porque el hermano no sabe todo el contexto de lo que ustedes saben. Entonces, a veces es difícil, cuando hay situaciones así muy álgidas, tomar una decisión. Porque ¿quién le va a decir a un hermano o hermano, lo que está haciendo no es correcto? Porque pues es confrontarlo, y siempre confrontarlo es incómodo, es difícil. y va a haber reacción.
Sí, sí, va a claro. haber reacción, ¿sí? Entonces, a veces esta parte, aunque todos somos responsables, todos, de estar cuidando de la iglesia, por alguna razón, Dios nos ha puesto donde estamos. Ahorita se va a tocar ese punto, pero sí a veces es difícil. Lo que hemos platicado es, quisiéramos nosotros que la iglesia nos viera justamente como eso, como servidores, con la confianza de que podemos ayudar, pues para eso estamos, pues, para ayudar, Ujú. ¿sí? Y que No, nuestro sentido es hacia el bien, ¿no? O sea, queremos actuar de manera para edificar la iglesia, Ujú. ¿no? No con maldad o no por cuestión personal, sino sirviendo a los demás. sí, digo, muchas cosas, ha habido muchas situaciones en la historia de nuestra iglesia que se han podido solucionar con este método que marca Mateo y que la iglesia ni se dio cuenta. Ustedes no se dieron cuenta de situaciones que pasaron y que se tuvieron que tomar decisiones. Pero al final esas decisiones o esas situaciones que pasaron no afectaron a la vida de la iglesia. Y entre menos afecten mejor, ¿no? Y miren, esto es bien curioso. Un ejemplo así bien clásico en cuanto a servir. El otro día nos decía el pastor, hermanos, después del culto se acercó una persona, quería platicar con nosotros. Fuimos a la oficina y le dieron consejería y todo. Ujú. Dijo, cuando salimos ya todo el mundo se había ido. Todos los aires estaban prendidos, las luces estaban prendidas, las puertas estaban abiertas, los portones estaban abiertos. Y cuando íbamos preguntando, vimos que no había nadie, pues empezamos a apagar todo. ¿Quién debe de apagar? ¿Quién debe de apagar los climas? ¿Quién debe apagar las luces? ¿Quién debe cerrar las puertas? ¿Quién debe cerrar los portones? Todos. Eso debiera, pero ¿por qué pasa? O sea, muchas veces, por ejemplo, nosotros, por cuestión de la tesorería o de asuntos a veces que tenemos que tratar después del culto, somos los últimos en irnos. Ujú. Y siempre pues está abierto todo. Entonces, pues uno tiene que, pues está uno para servir. Ujú. Entonces, pues uno tiene que andar cerrando. A veces ocupan aquí el domingo, en alguna situación, una actividad, una clase, y el maestro o quien organizó eso, pues se sale y no cierra la puerta. Esta puerta cada rato se queda abierta. Ujú. ¿Quién debe cerrar? Todos. Es que, por eso decía yo, ciertamente, vamos a decir, tenemos un nombramiento, pero hay otros que tienen un nombramiento. Y todos debemos de estar metidos en esto, ¿verdad? Somos servidores, para eso estamos aquí. Y puede ser algo tan sencillo como ver un papel tirado y pasa gente y dice, no, no es mi chamba. Entonces, pues que lo recoja el que hace el aseo. Pero no debe ser así, ¿no? O sea, quien lo vea, que es parte de la iglesia, pues debe recogerlo. Digo, esa es la teoría, debería funcionar así. Yo quería compartirles también algo que un líder debe tener. Y digo, aparte de lo que ya platicamos, un poquito ya del líder mismo, Ujú. me gusta mucho un pasaje en Deuteronomio 17 que habla de las prerrogativas, instrucciones acerca de un rey. Ok. No voy a leer algunas partes porque sí están muy específicas al rey, pero dice el versículo 19 y 20, y lo tendrá consigo y leerá en él, o sea, en la ley, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra,
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Que no se enseñoree, ¿no? Que no nos creamos mucho porque ahora soy líder, ¿no? Que creo que es un poquito también de lo que queríamos platicar, ¿no? ¿Cuáles son los retos de un líder? A veces, como tú decías, cuando estás en una posición de liderazgo, la gente te ve. Entonces, cuando llegas a hacer algo bueno, algo bonito, algo que sirve a la iglesia, te pueden llegar a lo mejor muchos halagos, ¿no? Y muchos comentarios buenos acerca de ti, acerca de tu trabajo. Que creo que es algo bueno admirar el servicio de otras personas a la iglesia, a Dios y demás. Pero trae consigo una tentación, ¿no? Que es el creerse más, el pensar que yo estoy por arriba de los demás, y es algo con lo que hay que tener cuidado, ¿no? A lo mejor nos podrán contar ustedes algún otro reto que tiene el liderazgo en ese sentido. Y bueno, yo hablaba al principio de humildad, ¿no? Cosas que debe tener el líder. Si por alguna razón yo hago algo bueno, tomando este ejemplo que dices, y nadie me da las gracias, no debo decir, oye, pues ya no lo voy a hacer porque nadie me dio las gracias, ¿no? Yo lo estoy haciendo para Dios y así debería ser mi manera de actuar y mi actitud. Si nadie me da las gracias, ni modo. Pero yo debo seguir sirviendo a Dios y haciendo las cosas de la mejor manera. Y fíjate, qué bueno que mencionas eso, papá, porque en una ocasión hubo algunos reconocimientos verbales que se dieron por parte de un pastor hacia hermanos de aquí de la iglesia que pues estaban haciendo algunas actividades. Bueno, a raíz de eso, pues se le pasó, o sea, se le pasó y no mencionó a un ministerio en específico. Y eso creó un gran problema, porque la persona que estaba al cargo del ministerio dijo, por eso, ¿y luego yo qué? O sea, a mí me deberían de haber reconocido también. No estamos aquí por reconocimiento. Sí. O sea, sí, tienes toda la razón, pero recordemos que y ahí lo menciona Pablo a Timoteo, ten cuidado con las trampas del diablo. Y la trampa del diablo es el orgullo. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Híjole, hoy están haciendo un programa, pero con ganas. Estamos sirviendo. Es lo que estamos haciendo. Entonces, sí hay muchos ejemplos de estos, donde podemos, pues que ya no estamos con lo que dice la Biblia. Ahora, ahorita mencionaba Rafa el pasaje donde Dios a través de Moisés le dice al pueblo que cuál debe ser el actuar para cuando tengan un rey. Bueno, el rey debería tener una copia. Entonces, todos los de la iglesia, principalmente nosotros, tenemos que estar constantemente leyendo la escritura, estudiando, alimentándonos, orando. ¿Por qué? Porque ahí está la trampa del diablo. Y de muchas formas, de muchas maneras. Esa nada más es una de tantas. Pero debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque esto puede generar serios problemas para con la iglesia. Sí, hay un versículo que me gusta en Filipenses que dice, es Filipenses 2 del 3 al 4, que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Que creo que es algo que a lo mejor como humanos no nos sale de manera natural. A veces lo que buscamos es, pues, oye, mi seguridad y mi bienestar y mi yo. Pero aquí nos dice que nos interesemos por los intereses de los demás, ¿no? Que cuidemos a los demás, y creo que también es de las funciones principales
de un líder, ¿no? El interesarse por los demás, el dejar a un lado ese yo, mi bienestar, lo mío, y ponernos a servir a los demás. Creo que es algo que- Y un punto importante es sobre esa pregunta que siempre hay, ¿no? ¿El líder se hace o nace? Creo que en la iglesia, cuando Dios te pide hacer algo, te va a dar las herramientas para hacerlo. Entre más vas avanzando en ese camino y tu testimonio y todo, creo que Dios te va poniendo posiciones cada vez más de responsabilidad. Como pasa en las empresas, ¿no? También. Y entonces vas creciendo como líder. A lo mejor tú no necesariamente dices, oye, yo no tengo habilidades para ser líder, porque no tengo buenas relaciones con las personas, no soy paciente. Dios te va a ir trabajando para hacer eso. Pero tienes que esforzarte, tienes que obedecer la palabra, tienes que dar el 100% de lo que Dios te pide. Sí, y en ese sentido, cuando ha habido situaciones difíciles, Señor, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? O sea, se agotaron las estancias de Mateo. ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces, y a veces lo que el Señor nos está diciendo es, pues que siga lo que siga, ¿verdad? Entonces, digo, sí, a veces hay situaciones difíciles, complicadas. Sí, como en todo. 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 Así es. No, pero aquí iba... ¿Quién sabe? No, pues pusiste tú, iba el hermano Pedro. Y Yo. Todavía no. Tiré. Ahí está. Bueno. Me atraganté. A ver. Esta parte sí la voy a cortar porque como que ahorita este momento me cruzó los cables bien cañón. Debes seguir la siguiente, ¿no? Sí. O Es que los altibajos dentro de la iglesia. Es que ¿por qué te ríes, chupa? Hay algo ¿Por qué te ríes? el proceso, ¿no? Decía. El proceso. ¿Hay alguna situación que les haya tocado vivir, que les haya desanimado de pertenecer a un liderazgo? ¿Alguna anécdota que tengan en donde digan, por medio de esta situación Dios fortaleció mi vocación, mi deseo de servir, aunque al inicio fue difícil, después Dios mostró el porqué de esa prueba, de esa situación, y les hizo poner más su confianza en Él, en ese sentido? ¿Recuerdas alguna, mano? Yo estoy tratando de pensar. Sí, digo, ha habido, cuando hemos pasado por momentos difíciles como iglesia, cuando menos en lo personal, sí me he sentido desalentado, porque lo que comentábamos ahorita, o sea, en muchas de las ocasiones nosotros traemos información, contexto que las demás personas no tienen, pero no lo podemos externar porque entonces se causaría más daño que lo que ya se está viviendo. Entonces, como no podemos externar eso, la gente está tomando una actitud de incomprensión hacia nosotros. Y eso muchas veces desanima y hace poco yo orando al Señor le decía a Dios, o sea,
pasa, ¿verdad? Ujú. Creo que estamos haciendo lo correcto, creo que oramos mucho para poder manejar esta situación y yo tengo información pero no la voy a dar porque va a causar más daño. Pero luego Dios me... Porque en esa situación yo decía, ¿por qué algunas personas son así o piensan así? Y bueno, en mi tiempo ahí devocional con Dios me llevó a este pasaje del sembrador cuando siembran el campo y luego dice que viene el enemigo en la noche y siembra cizaña. No sé si han escuchado esto, pero el trigo y la cizaña son prácticamente iguales, físicamente prácticamente iguales. La diferencia es que el trigo, la cizaña no produce fruto, o sea, es una hierba. Lo único que está haciendo es comerse los nutrientes de la tierra. Pero el trigo, cuando tiene fruto, por la cantidad de fruto que da, el trigo se dobla y la cizaña queda enderezada. Entonces, le dicen al dueño del terreno, oye, pues si quieres vamos a arrancar la cizaña. Dice, no, porque si arranca la cizaña te puedes traer el trigo también. Espérate tantito, ¿no? Sí, o sea, espérate al final de la cosecha y ahí la cizaña va a ir a... O sea, ¿de qué está hablando Jesús ahí en esa parábola? Justamente de que nuestra iglesia, porque esto también es real y lo tenemos ahí en la escritura, no todos los que estamos en la iglesia son salvos. Hay muchos, bueno, perdón, no muchos. Hay En otra iglesia. en otra iglesia. Aquí no. Aquí no. En esta no. Y menos en la esquina. Ajá. Dice la escritura que aún Satanás se viste como hijo de Dios. Entonces, ¿qué entendí yo cuando estaba pasando por este desánimo de decir, híjole, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y créanme que, pues no fue depresión, bendito Dios, porque nunca he padecido depresión, pero sí un desánimo muy marcado. Pero Dios me estaba diciendo, pues es que no todos son iguales, ni todos van a ver las mismas cosas de la misma manera. Entonces, eso reconfortó mi corazón, me dio paz, le di gracias a Dios y pues seguimos sirviendo, no por reconocimiento, no para recibir Vanagloria. no, simplemente servir. Ahora ya tenemos pastor, bendito Dios, y gracias a Dios. Y la tarea nuestra como líderes es ver la forma de cómo apoyar al pastor para que él pueda desarrollar su ministerio, ¿verdad? Algo que yo recuerdo es, sin dar muchos detalles, es el chisme que se da entre los miembros de la iglesia. De que tal líder dijo esto o denigró a alguna persona o dijo algo que no era. Porque esto que comentaba el hermano Pedro, la iglesia, muchos de los que escuchan una decisión no conocen el contexto. Entonces pueden estar levantando falsos, pueden estar... Y lo peor es que lo hacen a espaldas de uno, no lo expresan abiertamente. Entonces eso es un gran reto para cualquier líder, ¿no? Tratar de apagar esos fuegos que van saliendo de manera que no se haga más daño a la iglesia. Y esto sí es publicidad. El capítulo pasado es acerca del chisme, entonces vayan a verlo.
Gracias, gracias. Muy Así bien. es. Otro tema muy interesante del que platicamos. Pero sí, Vale, totalmente de acuerdo. Creo que sí. Sí. Una duda, por ejemplo, que creo que en su momento a mí me pasaba, y quisiera ver también qué opinan ustedes, es cuándo debería un miembro de la iglesia o una oveja acudir con ustedes. ¿Con qué tipo de situaciones pueden los líderes servir a su iglesia? Yo digo, a reserva de lo que comenta el hermano, que cualquier asunto, digo, claro, si conoces la persona responsable, pues tienes que ir con el responsable, ¿no? El que maneja o administra la camioneta, pues tienes que ir con él si requieres algún servicio de la camioneta. No vas a ir con el pastor o con alguien más. Si no conoces a nadie, acércate con un líder, cualquiera de ellos. Y ese líder te va a ayudar a canalizar la inquietud o la situación con quien deba ser, ¿no? Y así va aprendiendo todo el mundo. O sea, tenemos que dirigirnos con la persona que es responsable. Esa es la manera más eficiente de hacerlo, ¿no? No sé si más o menos. ¿Sí? No, sí. Se entendió. Así es. ¿Quién va? Yo ya me Sí, perdí. sí, el JP. Sí, pero le tocó comerse 10 Le cartones. tocó, ni modo. Ni modo. Y bueno, pues. ¿Qué más? Sí. Pues ¿Alguno? ustedes retaban a esto de cuál es el proceso ¿Cuál es? Sí. Pues para sí. ser líder. Oh, No hay un proceso. Ujú. Proceso es una serie de pasos, ¿no? No hay algo así que digas, a ver, saca el manual del líder y te va a decir qué pasos tienes que seguir. Puede ser que alguna persona se ve con ganas, ha estado asistiendo regularmente, se ve que está siendo transformado, se ve que está siendo cambiado. Ujú. Y a veces vas y le dices, oye hermano, ayúdame aquí con esto, hay que coordinar, etcétera. Y así van saliendo los líderes. Realmente no hay así que digas, oye, pues cuando cumplas estos 5 pasos, Ujú. ya vas a ser líder de la iglesia. Sino que se va dando en el contexto de la cantidad de trabajo, de las responsabilidades, de las posiciones abiertas. Y eso es interesante porque vas descubriendo que a lo mejor una persona que tú pensabas que no era líder, Dios lo va ayudando y lo va capacitando para hacer esa función. Entonces, eso es lo interesante en la iglesia, ¿no? Ujú. Dios capacita. Y Dios, por ahí hay un dicho que dice que Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Ujú. Y entonces, en ese sentido deberíamos de ir, ¿no? En ese sentido, los líderes se van dando dentro de la iglesia. Miren, por ejemplo, en mi caso les voy a platicar. Cuando el primer pastor que tuvimos, el hermano Castellanos, salió de la iglesia. Ujú. Él salió, pero un tiempo atrás salieron los diáconos que había por situaciones. Entonces, nos quedamos sin diáconos y nos quedamos sin pastor. Y alguien tenía que hacer la tarea. Ujú. Y los que estábamos, que éramos yo creo que de la edad de ustedes, era Juan García, otros hermanos y yo. O sea, Ujú. sí, liderados por el papá de Juan, el hermano Luis. Entonces, nosotros nos tuvimos que involucrar directamente, encargarnos de esto, de aquello, de abrir, de cerrar, del programa, de quién es el invitado para predicar, etcétera, etcétera. Y como salió el tesorero también que había en ese tiempo, pues entonces Juan era el tesorero, yo era el protesorero. O sea, entramos porque no había quien lo hiciera. Ujú. Nosotros tuvimos que empezar a hacerlo. Y luego, bueno, pues ahí seguimos. Luego llegó el hermano, bueno, estuvo el hermano Geste,
luego llegó el hermano Jorge, y como nosotros somos los que estábamos involucrados, pues de manera natural nos Siguieron. siguió, ¿sí? Ujú. Luego se involucraron otros hermanos, hubo problemas con esos otros hermanos, se fueron esos hermanos, luego ya fue cuando el hermano Jorge se enfermó y salió de la iglesia, y continuamos porque pues no había quien más quisiera entrarle al trabajo, y después llega Abelardo. Hay situaciones difíciles de recién que llegó. Esas situaciones estaban siendo manejadas por Jorge y por Carlos, y entonces pues los invitamos para que participaran también en el grupo, porque los otros que estaban dentro del grupo pues ya habían salido también. Entonces se ha ido dando, cuando menos hasta ahorita, sí, de manera muy natural, y porque alguien tiene que tomar la decisión, ¿sí? Ahora, lo que hemos estado procurando hacer, y esto desde que estaba, bueno, salió Abelardo, luego después llegó Víctor, desde que estaba Víctor, vamos a renovar el grupo de liderazgo, ¿sí? Y fue cuando ya se platicó con algunos de ustedes, entonces pues están en ese proceso, ¿verdad? Ahora, no requieres, y ahorita lo mencionó Rafa, no requieres de un puesto para poder ejercer una función. El servicio no requieres del puesto para... Claro. Tú eres del Ministerio de Servicio, entonces a ti te toca. Cierra, abre, prende. Todos somos líderes aquí en la iglesia, somos responsables, somos servidores, pues. Entonces, ese fue el proceso. En mi caso, pues se dio así de forma, pues obligada, vamos a decir, porque pues no había quien lo hiciera. Si en este momento todos nos salimos y el único que se quedó fue Juan Pablo, pues ¿quién tiene que apagar las luces, el clima, la puerta y el portón? Chapa. El siguiente día que regrese. El siguiente día, mañana temprano llegas. No, pues yo, o sea, dejar cerrado todo, apagar clima. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. Y algo importante, un elemento bien importante para mí es, a medida que vas creciendo en la vida cristiana, tiene que notarse un cambio en tu compromiso. Si empiezas de abajo y digamos que este es todo el espacio que tienes que recorrer, ese compromiso va creciendo en ti de manera que ahora, digo, no era nada más la primera función que era barrer el anexo cuando había un evento social, sino ahora tienes que ir a visitar a alguien o tienes que compartirle a alguien, etcétera, ¿no? Entonces vas creciendo en ese compromiso. Platicando con el pastor decíamos, oye, ¿cuál es un elemento que te pueda decir que la gente está avanzando en el reino, en la iglesia? Y llegamos a la conclusión de que el compromiso era un elemento que te decía si una persona va creciendo, y ese liderazgo lo va actuando y lo va haciendo de una manera correcta como Dios nos pide, ¿no? Si tú vas a tomar una responsabilidad como líder, tienes que cumplirla a como dé lugar. Y ese es el compromiso que siempre vamos viendo en el camino para cualquier persona. Y es que parte de esto es estar observando a la congregación. ¿Quién no vino? Y a lo mejor preguntarnos por qué no vino. Hay que buscarlo, ¿por qué no vino? A lo mejor tiene un problema de salud, económico, de relación, no sé. Pero si ya me doy cuenta de que hay una situación ahí, yo debo comunicarle al pastor para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Sí. De repente vemos a una persona que al momento de la oración de intercesión está llore y llore. Algo está pasando con esa persona. Hay que ver si yo no me puedo acercar directamente a esa persona, sí poder ver quién sí se puede acercar con ella, a ver qué es lo que está pasando en su vida. Sí. Eso es
parte de ese desarrollo que comentaba Rafa, el empezar a ver eso, porque muchos de la iglesia venimos, nos sentamos, estamos y nos vamos. Y ya. Hasta el próximo domingo. Ujú. Pero muy pocos son los que, no vino esta persona, no vino aquella persona, vi que estaba llorando, vi que no se levantó, vi que se levantó, y tratar de interpretar esas actitudes con la intención de poder ayudar a detectar si hay una necesidad y ver la manera de cómo se le puede ayudar. Para eso somos iglesia, para apoyarnos unos a otros. Así es, amén. Así es. Así es. ¿Quién sigue ahí? Creo que usted. sería... ¿Yo? ¿Usted, hermano? Sí, porque comí. Híjole, Ah, la ¿cómo? agresión. Ahí va Empezamos otra. fuertes. Ah, Toca. esa trae reversa, Trae entonces reversa. esa le toca a la hermana. Toca. Perdón, hermano. Estamos chupando tranquilo. No, pues sí. Y bueno, siempre tenemos altibajos, ¿no? Yendo un poquito más adelante en el programa. Hay cosas muy reconfortantes como líder que te hacen sentir bien, la verdad. Ujú. Pero hay otras donde, híjoles, bien desgastante, ¿no? Sí. No hace mucho en la planeación que hemos hecho para la iglesia, bueno, la que se ha estructurado con toda la iglesia, pues nos ha requerido juntas hasta las 11, 12 de la noche. Ujú. Y no toda la gente está dispuesta a tener una junta así, ¿no? Y decir, oye, es en bien de la iglesia, es en bien de crecimiento de la iglesia. Y es parte del compromiso que comentábamos, ¿no? Necesitamos gente y líderes que estén comprometidos con su función y que vean por el bien de la iglesia. Sí. Sí, son muchos temas a tratar. Muchísimos temas. Es correcto. Aparte de los taquitos que nos comíamos al final, Ajá. pero ya era... Hay que aprovechar. Esos van de cajón. Esos van de cajón. Van de cajón. Alguna recompensa deberíamos de tener. Así es. ¿Qué consejos le darían a algún líder en alguna otra iglesia? Consejos así prácticos, no sé, como sé puntual en tu ministerio. Bueno, siempre, cuando tengas alguna junta de tu ministerio, planea. ¿Qué consejos le darían ustedes a algún líder de otra iglesia o de aquí, en general, a algún líder? Yo diría alimentarse de la palabra. Hemos comentado parte de esos elementos, ¿no? Ujú. Como líder tienes que estar bien metido con Dios, en una relación fuerte. Mantener siempre una actitud de humildad. Tú lo mencionabas, de los demás son mejores que yo. El compromiso que ya decíamos también. Si yo sé que tengo una responsabilidad, tengo que ver que esa responsabilidad se cumpla y que se cumpla el propósito, ¿no?, de esa responsabilidad. Entonces, ir adelante en ese sentido. O sea, si quieres seguir creciendo como líder, tienes que necesariamente tomar ese camino del compromiso y de cumplir con lo que ya se te asignó, ¿no? Ujú. Creo Sí. que para mí es parte de lo más importante. Lo que yo he visto en la historia de nuestras iglesias bautistas es que este liderazgo, este diaconado que hay en general en las iglesias está mal enfocado, porque se ve como un grupo de poder, de control. Sí. Y estamos, como denominación, estamos totalmente equivocados. Ujú. No es eso. Entonces, es justamente esto que mencionaba hermano Rafa, tener muy presente esta recomendación que Dios le hace a quien iba a ser rey de Israel, de tener la ley para meditar de ella de día, de noche, para que no te creas más que los demás. No somos nadie nosotros, Ujú. no somos nadie. Sí. Entonces, debemos de tener mucho cuidado
en ese sentido, porque se nos olvida muy rápido que somos servidores. Ahora, quien pretenda un puesto de liderazgo, quien sea llamado a un puesto de liderazgo, sí debe de estar muy fundamentado en la escritura, porque vas a saber y vas a conocer de situaciones a veces difíciles, ¿sí? Que dices tú, esto no puede estar pasando en una iglesia. Bueno, pasa en la iglesia. Y eso muchas veces puede llegar a afectar de manera personal tu relación con Dios. Sí. Y que te enfríes y te apartes. Entonces, debemos de estar muy bien cimentados en la escritura. Y con esto que decías, ¿no? Te apartas y esto, yo otro consejo que les daría, no te desanimes, porque vas a tener obstáculos y piedras en el camino. No es de que si las voy a tener o no, es cuándo las voy a tener. Entonces siempre va a haber esos obstáculos que se van a poner enfrente de ti para decirte, oye, no, tú no sirves para líder, o mejor hazte un ladito y deja eso tirado, no sé. Y miren, un consejo que nos da el hermano Jorge es, debemos de tener mucho cuidado porque siempre que hay una victoria espiritual importante, vamos a suponer, un domingo hubo bautizos, hubo profesiones de fe, esa es una victoria importante porque hay gozo en el cielo. Bueno, después de eso va a venir un ataque del maligno, para que lo tengan ustedes presente. Siempre va a suceder eso, para que no nos tome desprevenido. Oigan, pero pues es que acabamos de ver y ahora esto, bueno, va a suceder. Está científicamente comprobado. 9 de cada 10 líderes Lo prueban. Así es. Pues bueno. Ahorita que hablaba de lo de aspirar a ser líder que mencionó ahorita, Primera de Timoteo 3:1, esta es con la Nueva Traducción Viviente, dice: las siguientes declaraciones es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Sí, sí, porque el servicio trae satisfacción. Y es un honor servir al Señor. Y es un honor. O sea, trae satisfacción, ¿en qué sentido? Cuando tú te das cuenta de una situación que está pasando en la iglesia y puedes ayudar a una persona, a veces a una familia, a salir de una situación, y no porque uno lo haga, sino porque uno es instrumento que Dios usa para que esa persona pueda salir adelante. Estamos obligados a esto como cristianos. Entonces, cuando tú ves que por algo que empezaste a hacer, pudiste, no tú, sino Dios a través de ti, o a través de otras personas, muchas veces a lo mejor yo no tengo la capacidad o el recurso o algo para hacerlo, pero yo le puedo decir a otra persona, oye, mira, tenemos que ayudar con esto. Y ves cómo esa vida es cambiada y transformada, eso trae satisfacción. Claro. Porque realmente puedes ver un fruto del servicio. Y no por reconocimiento, lo decíamos ahorita. Esto sí, yo quisiera que quedara muy claro. Nunca, nada lo hacemos nosotros por reconocimiento. Jamás. Pedir mucha sabiduría también a Dios, ¿no? Sí. Posiciones de liderazgo, de estas decisiones que hemos comentado, pues se necesita mucha sabiduría, porque las cosas no son blanco y negro, son grises. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para decir, oye, o discernimiento para decir, oye, creo que va por aquí, ¿no? Importante. Bueno, ¿algún otro comentario que quisieran agregar? La verdad es que el tema nos da para muchísimo. Creo que hemos platicado algunas cosas muy importantes de este tema. ¿Algún otro comentario que tengan? Yo sí quisiera, perdón, Adelante.
enfatizar mucho. Es tiempo de que se involucren nuevas generaciones. Por ahí el hermano Juan nos compartía un análisis que se hizo ahora en la Convención Nacional de la participación de las iglesias, o cómo estaba conformada la membresía de las iglesias, y salió un dato alarmante: no hay nuevas generaciones involucradas en el trabajo de la iglesia. La gente joven no ve la iglesia como una opción, no se interesan tanto en las cosas del Señor. Entonces es importante que ustedes se involucren, que ustedes involucren a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos, para que se involucren. Y sí en el trabajo de la iglesia, pero sí también en el trabajo de la convención, porque hace falta una renovación. No somos eternos. En algún momento nosotros nos vamos a ir y ustedes le van a tener que entrar a como Dios les dé a entender. Dios los va a ir preparando, era el que decía, ¿verdad? Dios los va a ir. Pero es importante, muy importante, que se empiecen a involucrar. Y creo que lo están haciendo, ¿no? Sí. Entonces sigan ese camino, esfuércense, cumplan con lo que Dios les pide, y todo esto va a ir moviéndose en la dirección correcta. Así es. Pues muchas gracias, hermanos, les agradecemos mucho el tiempo. También Gracias a ustedes. Gracias a Dani, que nos ayuda en el sonido. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la siguiente edición de La Esquina. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Como nunca sé. A ver, muy buenos días, hermanos. Ah, no. ¿Sí? Sí, muy buenos días, hermanos. Bienvenidos de nuevo al programa de La Esquina. El día de hoy vamos a tocar el tema del liderazgo. ¿Del qué? ¿De qué? Del liderazgo. Ah. Que nos acompaña y ya los nombres. Y ya, ¿verdad? Sí. Y la empiezas con la pregunta. Sí. Ah, bueno, pues. Y luego, pero presentamos a los... Ese fue el- presentamos a los Pero eso ya lo invitados. hice. Ah, ¿ya los presentaste? sí, ya. ah. Ah, bueno. Y empiezas con la primera Con la pregunta. primera. Ok, bueno. Vamos a empezar. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Aquí estamos bien, gracias a Dios. Y bienvenidos a... Ah, espérate otra vez. ¿Sí se les ha ocurrido hacer bloopers?